A ver, en este video vamos a trabajar lo que es la definición de estadística, ¿no? El curso que vamos a enseñar ahora y que vamos a comenzar es estadística aplicada, ¿no? Ten en cuenta que puede ser estadística aplicada a los negocios, puede ser estadística aplicada a la administración, aplicada a la educación, ¿no? Tiene infinidad de aplicaciones, ¿no? La estadística es un curso sumamente importante, en el cual hay que ver pues las definiciones, ¿no? La primera parte son las definiciones, los conceptos básicos que usted tiene que conocer, ¿no? Entonces vamos a comenzar de la siguiente manera, ¿ya? Comenzamos entonces con lo que es la definición de estadística, pues, ¿no? Hay que comenzar, ¿qué es la definición, ¿no? La definición de la estadística, por si acaso. Entonces comenzamos de esta manera aquí, ¿no? Definición. Definición. Colocamos entonces lo siguiente. A ver, la definición de estadística vendría a ser de la siguiente manera, ¿no? Es la ciencia que proporciona, ahí está, es la ciencia que proporciona un conjunto, ahora vamos a colocar aquí, a ver, un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos, ¿no? Cuya finalidad es de recolectar, bueno, cuya finalidad es de recolectar, más que nada es un resumen, ¿no? Recolectar, acá colocamos organizar, presentar y analizar un conjunto de datos, ¿no? Un conjunto de datos en el cual, ¿no? Se describen o realizan generalizaciones válidas, ¿no? Un conjunto de datos en el cual se describen o se realizan generalizaciones válidas. Generalizaciones válidas. Ahí está. Entonces, válidas. Entonces, esto de acá vendría a ser la definición, nuestra definición de estadística, ¿no? Esa es la definición de estadística, ¿no? Es la ciencia que proporciona un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos cuya finalidad es de recolectar, organizar, presentar y analizar, ¿no? Un conjunto de datos en el cual se describen, ¿no? Se describen o se realizan generalizaciones válidas. Esa es la definición de estadística, ¿no? Eso es lo principal. Entonces de acá usted podría sacar lo siguiente, pues, ¿no? Usted acá podría sacar de que la estadística podría definirse de la siguiente forma: como un proceso, mire, ¿ve? Como un proceso sistemático, mucha atención, ¿eh? Un proceso sistemático vendría a ser la estadística, en el cual se encarga, ¿no? De recolectar, acá colocamos, recolectar, este es como un resumen, ¿ya? Recolectar, acá colocamos después, organizar, ahí está, recolectar, organizar, presentar, mire, presentar, después viene analizar, acá colocamos entonces analizar, aquí lo tienes, datos, ¿no? Datos, ¿no? Acá está, un conjunto de datos, ¿no? Para la toma de decisión, ¿no? Entonces ahí tendríamos el resumen, ¿no? El resumen de la definición de estadística, por si acaso. Entonces podemos colocar así, que la estadística también se puede definir de la siguiente manera, ¿no? Es un proceso sistemático, como un resumen más que nada, es un resumen. Un proceso sistemático, del cual este proceso sistemático se encarga de ¿qué? De recolectar, ahí lo tienes, organizar, ahí está, presentar, ahí está, analizar, ese vendría a ser dicho proceso sistemático,
del cual, ¿no?, se encarga de recolectar, organizar, presentar y analizar un conjunto de ¿qué? Un conjunto de datos, ¿sí o no? Un conjunto de datos para así después tomar ¿qué? Tomar una decisión, por si acaso, para la toma de decisión. Entonces, esto no olvidarse, ¿ya? Ahí lo tienes. Esto es importantísimo, ¿no? Ahí les estoy indicando, ¿no?, este esquema resumen, ¿no? Este es un esquema resumen que me indica la definición de estadística, ¿no? La definición de estadística, nada más. En el cual la estadística tiene dos subdivisiones, ¿no? Hay una subdivisión de la estadística descriptiva y la estadística, pues, inferencial. Entonces vamos a comenzar de la siguiente manera. Mucha atención. Vamos a definir aquí. Tenemos que definir eso, porque si no definimos, por gusto sería. Entonces colocamos acá subdivisión de la estadística. Mucha atención, ¿ah? Que después voy a preguntar. Entonces colocamos en este caso, jovencitos, subdivisión de la estadística. Mucha atención. La subdivisión de la estadística son dos, como les acabo de indicar, ¿no? La estadística descriptiva. Entonces comenzamos aquí a definir la primera parte, la primera estadística que vamos a estudiar, ¿no? La estadística descriptiva. Entonces colocamos acá estadística descriptiva. Mucha atención. Estadística descriptiva. Esta estadística descriptiva, ¿y de qué se encarga? Usted va a colocar aquí lo siguiente. Son métodos. Vamos a copiar toda la definición, ¿eh? Son métodos de recolección. Son métodos de recolección, caracterización, ahí está, caracterización, resumen y análisis. Y análisis son métodos de recolección, caracterización, resumen y análisis cuya finalidad es describir adecuadamente la característica, bueno, las características, ¿no? Las características de un conjunto de datos. Uy, mira, de un conjunto de datos. Uy, mira qué bonito. Ahí está. Entonces ahí tendríamos la definición de la estadística descriptiva, ¿sí o no? En el cual se representan, pues, ¿por qué? Por gráficas, ¿no? Las gráficas que usted va a trabajar conmigo más adelante, ¿no? Esas gráficas que son el histograma, ¿no? Las barras también simples, las gráficas, por ejemplo, de los sectores circulares, ¿no? Esas gráficas de sectores circulares que están viendo ahora último, cuando sale el balance, ¿no?, de la cantidad de infectados, ¿no?, por el COVID-19, se representa por una gráfica de sectores circulares, ¿sí?, en el cual usted le denomina el pastel que le decía a usted, ¿no? Acá no se le denomina pastel, se le denomina, ni torta tampoco, sino se le denomina gráfica de sectores circulares, ¿no? Entonces, ese vendría a ser nuestra estadística, pues, descriptiva, ¿no? La estadística descriptiva. Lo que usted va a trabajar en la estadística descriptiva es lo siguiente, lo principal de la estadística descriptiva. Cuando yo te hable a ti de la estadística, mira, de la estadística descriptiva, la estadística descriptiva que vamos a estudiar nosotros van a ser los siguientes capítulos. Mucha atención. Medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central, ¿no? Ahí está. Medidas de tendencia central, o más conocido también medidas de centralización, o también medidas de resumen también, ¿no? Medidas de posición. ¿Ya? Ahí, eso es lo que vamos a estudiar, medidas de posición.
en el cual les voy a enseñar a trabajar pues los cuartiles, deciles, percentiles, pero eso poco a poco, poco a poco. Y por último vendría a ser las medidas de dispersión, ¿no? Las medidas de dispersión, que también vamos a trabajar, ¿no? Acá se ve pues lo que es la desviación estándar, varianza, coeficiente de variación, todo ese tipo de cositas. Entonces esto no se vayan a olvidar, este es lo referente a la estadística pues descriptiva, que es lo que vamos a estudiar nosotros, ¿no? Ahora después de esto viene la segunda estadística, que vendría a ser la estadística inferencial. Entonces como segundo ítem vamos a colocar aquí lo siguiente, ¿no? La estadística inferencial. Colocamos entonces aquí estadística inferencial. Mucha atención, ¿ah? Estadística inferencial. Cuando yo les hable a ustedes ahora de la estadística inferencial, ¿a qué denominamos estadística inferencial? Mucha atención. Colocamos aquí entonces lo siguiente. La definición, ¿ah? Son métodos y técnicas, que hacen posible estimar una o más características, ahí está, una o más características de una población. Uy, mírale, de una población, ¿no? Ahí está. Basándose, sigue todavía, ¿no? Basándose en el resultado de muestras. Mucha atención, por favor, ¿ya? Ahora, acá colocamos algo importante. Estas conclusiones no necesariamente son válidas, pues presentan cierto margen de error permisible, ¿ya? Permisible. Ese vendría a ser entonces la definición de estadística inferencial, ¿no? Acá se basa más que nada en una población, acá se basa en poblaciones, vamos a trabajar con poblaciones en estadística inferencial. En cambio, en estadística descriptiva estamos trabajando más que nada con muestras, ¿sí? ¿No? Con muestras. Entonces, eso no hay que olvidarse, por favor, importantísimo, ¿no? Entonces, acá les estoy colocando particularmente aquí algunos temas de la estadística descriptiva que vamos a estudiar, ¿sí o no? Esa es la primera parte, ¿no? Definición entonces de lo que es estadística descriptiva y lo que es estadística inferencial, que es lo que vamos a estudiar en este ciclo, ¿no? En este módulo. Ahora lo que usted va a ver conmigo son algunas definiciones importantes que usted debe conocer, ¿sí o no? ¿Cuáles son esas definiciones importantes? Miren aquí. Vamos a colocar aquí lo siguiente. Mucha atención, ¿ah? Y después voy a preguntar. Cuando yo les hable a ustedes de algunas definiciones importantes, entonces acá colocamos lo siguiente, mira, ve. Vamos a colocar acá definiciones importantes. Uy, mira qué bonito. Colocamos entonces lo siguiente. Definiciones importantes, ¿no? A ver, ¿cuáles son esas definiciones importantes en el cual yo quiero acá trabajar? Y usted tiene que estar muy atento. Primera definición importante que usted debe tener en cuenta es lo siguiente. La unidad de análisis o también unidad elemental, ¿no? Así le denominamos eso. Entonces colocamos acá lo que es unidad elemental, así se le denomina, unidad elemental, o también unidad de análisis, o unidad de análisis. ¿Ya? Ahí está. Unidad elemental o unidad de análisis. Son tres definiciones en las cuales el alumno tiene que conocer. Si no conoce eso, nada que ver. La unidad elemental o la unidad de análisis vendría a ser la entidad en la cual se reúnen los datos. Entonces colocamos acá, como quien haciendo ahora. Entidad
entidad en el cual, bueno, en la cual, ¿no? En la cual, entidad en la cual se reúnen los datos. Se reúnen los datos. Profesor, no entiendo, no importa, vamos a explicar. Un ejemplo, vamos a hacer una entrevista a una persona cualquiera. A ver, se entrevista entonces, colocamos aquí, se entrevista, por ejemplo, a un amigo. A ver, se entrevista a Cesarín. Nuestro amigo Cesarín va a ser el entrevistado, ¿estamos de acuerdo, no? Ahí está. Este va a ser nuestra unidad elemental o unidad de análisis, Cesarín, ¿sí, no? Ahí está Cesarín. Puede ser también Plaza Vea, puede ser cualquier entidad que tú quieras, ¿no? Puede ser el Instituto CICE, puede ser un colegio X, cualquier entidad, ¿no? Cualquier entidad que usted crea conveniente, ¿no? Así es. Listo. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Se entrevista a Cesarín. Esa vendría a ser la unidad elemental o unidad de análisis. Ahora lo que vamos a trabajar ahorita es la siguiente definición. Lo que es una variable, mírale, mucha atención. Cuando yo les hable ahora entonces de una variable, vamos a ver aquí lo siguiente, mucha atención. La siguiente definición vendría a ser una variable. Listo. ¿A qué denominamos la variable? Mucha atención. La variable es una característica de la unidad elemental o unidad de análisis. Entonces colocamos aquí lo siguiente, ¿no? Es una característica, ¿no? Colocamos entonces acá, o son características de la unidad elemental. Mira, de la unidad elemental. Por si acaso. Entonces ahí tenemos lo siguiente, ¿no? Son características de la unidad elemental. Como por ejemplo sería lo siguiente, ¿no? A Cesarín se le pregunta por su edad y género. Ahí está, ¿no? Género y su edad, bueno, lo mismo, ¿no? Su edad y género. Ese vendría a ser entonces la variable. La variable de estudio de Cesarín, ¿cuál vendría a ser? La edad, ¿y qué más da? Y el género, si no estamos de acuerdo. Ya está. Y ahora vamos a colocar aquí lo siguiente. Por último, nos quedaría la observación. Entonces aquí colocamos lo siguiente, ¿no? Lo que es la observación. Entonces colocamos esto. La última definición entonces vendría a ser la observación, ¿no? ¿A qué denominamos la observación? Facilísimo. Usted va a colocar lo siguiente. A ver, vendría a ser, ¿no? Son las mediciones, ¿no? Las mediciones que se obtienen al observar la unidad elemental. Es decir, son las mediciones de la unidad elemental, ¿no? Son las mediciones de la unidad elemental. Eso es lo principal. Son las mediciones de la unidad elemental, ¿no? Ahí está. Elemental, ahí lo tienes. Ejemplo, colocamos aquí. Cesarín responde. Vea, ¿qué es lo que va a responder Cesarín? Va a colocar acá, ¿no? Soy, por ejemplo, acá él lo que va a responder es así, ¿ah? Soy mujer y tengo, un ejemplo, tengo, 30 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que va a responder Cesarín, ¿sí o no? ¿Cuál es la conclusión? Que Cesarín es maricón, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está la idea, ¿no? Entonces, la idea de estas definiciones son importantísimas, ¿sí o no? Unidad elemental, Cesarín, lo que tú vas a trabajar. ¿Con quién vas a trabajar, no? La variable, la característica de esta unidad elemental, ¿no? Y la observación vendría a ser las respuestas, ¿no? Las respuestas, las mediciones. Por ejemplo, podríamos colocar aquí lo siguiente, ¿no? Una aplicación más podría ser esta. Si yo le pongo acá unidad de análisis o unidad elemental, podría ser, un ejemplo Plaza Vea, ¿no? Estamos colocando un ejemplo, ¿eh? Ojo, por si acaso, ¿eh? Ahí está, la unidad de análisis. Si yo le pongo acá la variable, podría ser acá lo que es la calidad de servicio.
calidad de servicio. Calidad de servicio, ¿no? Calidad de servicios. ¿Sí? Calidad de servicio. Y acá cuando yo le ponga pues la observación, cuando yo le ponga la observación, podría ser pues una calidad de servicio bueno, puede ser malo, puede ser también regular, depende, ¿no? Depende de la encuesta que usted crea conveniente, ¿no? Entonces ahí tendríamos entonces ese ejemplito por si acaso, de lo que es las tres definiciones fundamentales, ¿no? Las tres definiciones fundamentales de la estadística aquí, ¿no? Aquí vamos a colocar eso entonces como un ejemplito, ¿no? Ejemplo, ¿no? Ejemplito, por si acaso, ¿no? Ese vendría a ser entonces lo principal. Ya tienes entonces ahí la definición, ¿no? De la unidad de análisis o unidad elemental, la variable y lo que es la observación, ¿sí o no? Ese es lo principal. Ahora, después de observar todo esto, ahora sí vamos a trabajar algo importante. Ahora vamos a trabajar lo que es una población y lo que es una muestra, ¿sí o no? Es importantísimo que el alumno sepa lo que es una población y una muestra. Entonces aquí vamos a hacer un gráfico, un pequeño gráfico, y después tenemos que trabajar la clasificación de la población también, ¿eh? Ojo, por si acaso. Hay que trabajar entonces la clasificación de la población. Entonces vamos a colocar aquí rápidamente lo siguiente. La definición de lo que es una población y lo que es una muestra. Mucha atención. Pero primero lo trabajamos con un grafiquito, ¿ya? A ver, atentos. Mucha atención. Cuando yo les hable ahora a ustedes de lo que es población y muestra, vamos a colocar entonces lo siguiente acá, ¿no? Lo que es población y muestra. Mucha atención. Colocamos entonces aquí población y muestra. Población y muestra. Primero vamos a colocar acá en forma gráfica y también definiendo, ¿no? Y después ya tenemos que trabajar las clases de población. Cuando yo le hable a usted, jovencitos, cuando yo le hable a usted de una población, mire bien, cuando yo le hable a usted entonces de una población, colocamos entonces acá lo que es población como definición, ¿no? Población. ¿A qué denominamos una población? La población es un todo, es un total, es un total. A eso se le denomina población. Entonces podemos colocar aquí lo siguiente, ¿no? Es el conjunto, es el conjunto de todas las unidades elementales. Ahí está, ¿no? O unidades de análisis también, ¿no? Que poseen características comunes y observables. Comunes y observables. Por si acaso, ¿no? Ahí está. Es el conjunto total, ¿no? Es el todo en sí. A eso se le denomina una población. Y cuando yo quiera definir una muestra, mucha atención, esa es papayita, pues. La muestra, por si acaso, ¿qué vendría a ser la muestra? La muestra vendría a ser pues una parte de la población, Entonces podemos colocar acá, ¿no? Es un subconjunto, o es el subconjunto, ¿no? Es un subconjunto, ¿no? Es un subconjunto, así se le denomina, es un subconjunto de una población. Ahí está. De una población. Por si acaso, es un subconjunto de una población. Para que la muestra, es una adicional, ¿ya? Para que la muestra sea representativa, si vamos a colocar para que la muestra sea representativa, porque usted va a escuchar mucho esa frase, muestra representativa, para que la muestra sea representativa, significa que se debe parecer a la población
a la población de procedencia, por si acaso. De procedencia. Uy, mira, ahí está. Se debe parecer entonces a la población de procedencia. Esa es la definición. Ahora, vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Si usted quiere hacer una escala gráfica de esto, es sencillísimo, ¿no? Usted acaba de colocar así. Mucha atención. Si usted es observador y recuerda un poquito de su geometría, un poquito nada más, ¿no? Vamos a dibujar acá un hexaedro regular, pues, ¿no? Dibujemos un hexaedro regular. Mucha atención. Usted va a colocar así. Ese hexaedro regular, que lo voy a graficar ahorita, lo podríamos representar así. Mucha atención, ¿eh? Que después voy a preguntar, mira. Más conocido como el cubo, pues, ¿no? Más conocido como el cubo. Mira, ahí está. A eso se le denominaba el famoso cubo, ¿sí o no? Que es lo que voy ahorita a graficar. Si usted me grafica este cubo, que ves aquí, mira, ahí está el cubo, muchos le denominaban cubo, pero en el cual se le denomina hexaedro regular, por si acaso, en geometría del espacio. Igual no nos interesa eso, ¿no? Más que nada dibujamos acá esto. Al dibujar este hexaedro regular, o el cubo, como usted lo quiera determinar, este cubo me va a representar pues la población. Todo este cubo, señores, me representa la población. Entonces la población yo lo puedo determinar como una letra N mayúscula. Entonces acá ubicamos lo siguiente, ¿no? N vendría a ser la población. Que yo podría tenerlo como ejemplo, ¿no? 8.000 alumnos que decidieron, ¿no? Que decidieron rendir el examen, ¿no? Mira, ve. El examen de recuperación. El examen de recuperación. Por si acaso. Ahí está, ¿no? El ejemplo, ¿no? El ejemplo podría ser entonces los 8.000 alumnos que decidieron rendir el examen de recuperación. Ahí lo tienes. Pero, ¿qué pasaría? Oye, ¿qué pasaría si hago lo siguiente? A ver. Mira, se me ocurre hacer esto. Mira. Por acá. Ahí está. Mira. Ahí está. Se me ocurre entonces, si eres observador, se me ocurre agarrar una porción, mira, ve. Si yo solamente agarro una porción de este cubo, si se me ocurre agarrar a mí nada más una porción de este cubo, si agarro esta porción nada más y saco esta porción, mira, ve, ahí está, a esa porción, ¿cómo se le denomina? Muestra, por si acaso. Por si acaso. Entonces, a esta porción de este cubo vamos a denominarle una muestra. Pues, uy, mira qué bonito. Entonces, esto de acá vendría a ser una muestra. Ojo, mira, ve. Esta porción que hemos agarrado, ¿no? De la parte naranja, que es el total, vendría a ser una parte, ¿no? En el cual le denominamos muestra. Entonces, esa muestra lo puede representar como una N minúscula. Y podría ser una parte de la población. 200 alumnos nada más, ¿no? 200 alumnos que decidieron rendir, ¿no? El examen, ¿no? Ahí está. 200 alumnos que decidieron rendir el examen de recuperación. Eso es lo que usted tiene que tener en cuenta. Te fijaste lo que pasó aquí, ¿no? Te fijaste. Entonces la representación gráfica está más clara en sí. Está bien clarísimo. Esta porción entonces de naranja, que es el todo, ¿qué me representa? Me representa la población. Por si acaso. Entonces esta parte de aquí, vuelvo a repetir, que es toda la gráfica de color naranja, el cubo, me representaría la población, que es el todo, ¿sí o no? Y esta partecita pequeña, que es, ¿no?, una parte de este cubo, vendría a ser la muestra. Uy, mira, ve. Vendría a ser entonces la muestra, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Así de sencillo. Como usted se quiere hacer un despistaje de alguna enfermedad, ya sea un tumor o algo por el estilo, ¿no? Usted, ¿qué sucede cuando usted tiene, por ejemplo, un tumor o un médico quiere hacer un despistaje con un tumor? ¿Qué hace? Agarra el tumor y hace una biopsia, ¿sí o no? Al sacar la biopsia, ¿qué hacemos? Sacamos
un pedacito de ese tumor y lo analizamos, ¿sí o no? Para observar pues si es benigno o maligno. Ya, esa partecita, ¿cómo se denomina? Muestra, pues, ¿no? Muestra, así de sencillo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Países del mundo vendría a ser una población. Perú, una muestra. Sencillo, ¿sí o no? Papayita. Entonces, con eso creo que debe quedar claro la definición de lo que es población y muestra, ¿no? En el siguiente video vamos a ver la clasificación de la población y vamos a ver lo que es el tamaño de la muestra, por si acaso. Gracias.